Ahora sí. Bueno, faltan unos minutos todavía para que empiece nuestras conversaciones. A mí no me gusta la palabra conversatorio, me suena como a, sí, como a otra cosa. Eh, pero lo que pasa es que sí necesito eso para partir. Ah, mira, aquí está. Bueno, vamos a partir nomás el conversatorio, la conversación, dado que estamos acá, que ustedes están esperando que, por respeto también al público presente y a mis compañeras acá presentes. Esta conversación se titula Perspectivas de género y folclore. Yo todo el rato decía perspectivas de género en el folclore, que es otra perspectiva también. Así que vamos comenzando. Sé que es un conversatorio, pero soy una poeta. Y mi corazón se inquieta ante tan docto auditorio. Aunque no es mi territorio, me lanzo en este universo porque aunque parezca adverso hablar poéticamente, es preciso que comente mi conversación en verso. Recibí la invitación de parte de la academia porque interesa y apremia hablar de la tradición. Agradezco la moción con alegría y sorpresa. Vengo aquí con la certeza de que plantear perspectiva de género es una viva necesidad de esta mesa. ¿Por qué hablar de perspectivas de género en este espacio donde el folclore va despacio en sus líneas discursivas? Porque significativas se hacen las conversaciones y compartiendo opiniones ponemos la mente alerta, dejando la puerta abierta hacia nuevas reflexiones. Este diálogo pretende solo poner en la mesa lo que en el mundo se expresa y cómo el folclore lo entiende. Cómo lo dicho trasciende igual que lo que se oculta. Cómo en silencio resulta que perdemos la memoria cuando borra de la historia lo ignorado y lo sepulta. La perspectiva conlleva que encendamos los faroles y cuestionemos los roles a los que el mundo revela. El enfoque hoy se renueva y el folclore está cambiando o solo está acomodando su discurso en la palabra para que la puerta se abra y nadie le esté juzgando. Hay constructos culturales que a algunos identifican mientras que a otros le achican sus perspectivas reales. Observemos las señales, los lenguajes y la forma, pues todo lo que uniforma luego será mansedumbre y hay que infringir la costumbre para transformar la norma. Pero, ¿por qué transformar algo que siempre funciona? Porque no a toda persona esto ha de beneficiar. La historia ya ha hecho notar en un vergonzoso arpegio que por este sortilegio muchos quedamos a diario abajo del escenario y otros tienen privilegio. Muchos de ustedes dirán, pero si ya se ha avanzado, tienen espacio ganado, ¿qué otra cosa buscarán? Precisamente ese plan es el que aquí me motiva. Si hablamos con perspectiva de género, hablemos claro, sin eufemismos de claro, de manera colectiva. Todas las viejas creencias que hoy son inadmisibles hace que se hagan visibles la brecha y las diferencias. Ya están en nuestras conciencias, pero hay que hacerlas presente, pues seguir indiferente solo perpetúa el nicho y todo lo que se ha dicho nunca ha sido suficiente. ¿Qué es lo que estamos cantando? ¿Qué es lo que vamos diciendo? ¿De qué nos estamos riendo? ¿Qué humor vamos celebrando?
¿Hasta dónde y hasta cuándo seguirán las tradiciones repitiendo los patrones sin que tomen nuevos cursos, reproduciendo discursos sin llegar a las acciones? No basta la paridad si está la misma mirada o si es visibilizada como una curiosidad. Se requiere voluntad porque el género sí importa y una visión amplia aporta herramientas necesarias para estas miradas diarias que a otra era nos transporta. Asimilar que el camino sembrado en las tradiciones tiene solo dos opciones, femenino y masculino. Es condenar el destino a un rol que nunca varía, viviendo día tras día bajo ese anticuado manto con etiqueta en el canto y género en la poesía. Ya lleva tiempo la era de dar nuestras opiniones y sobran las ocasiones para no quedarse fuera. El mundo avanza y espera que otra historia se escriba. La tradición está viva y nos invita a su modo a que cuestionemos todo con género y perspectiva. Llego tarde, muchas gracias. Bueno, quiero presentarles a estas tres mujeres que están acá a mi lado. Son mujeres muy valiosas para mí y creo que muy valiosas también en los ámbitos en que todas se desarrollan. Quisiera presentarles a Emma Madariaga. Emma Madariaga es cantora a lo poeta, cantora a lo divino, cultora de la tradición de la décima, cantada, guitarronera, de una familia de tradición como son la familia Madariaga, y una mujer muy consciente hoy en día con la cual nos estamos relacionando desde el ámbito del canto a lo poeta, a la paya, a quien también admiro mucho. Un aplauso para ella. Gracias. Daniela Mesa es una cantora, actriz, fundadora de Las Pecadoras, del proyecto La Pingarita Femicumbia y hoy en día de Paria, también decimista, compañera de la décima feminista, que es un libro editado el 2019, y también un colectivo con otras compañeras decimistas. Es una mujer que ha producido mucha cueca feminista y con contenido y perspectiva de género, por eso está aquí hoy día. Un aplauso grande para ti. Bueno, Bernardita Valle no tengo aquí todos los títulos, todo eso, pero no sé si es doctora. Bueno, perdón, me preparé para esto, pero no tenía acá, entonces ahí la Berni iba a decir después todo. Pero la Bernardita es musicóloga y es doctora y es una académica que en este momento también para mí es súper importante que haya personas como ella que estén trabajando desde la academia con otra perspectiva, no solo de género, sino que también, bueno, es perspectiva de género igual, el no tomar como objeto a las personas que están como bajo estudio, que es como una mirada, creo yo, diferente, es una mirada que está cambiando. Hemos escrito algunas cosas juntas y lo interesante de que ella esté acá es el trabajo que ella ha hecho durante estos 10 años con respecto a las cantoras. Ella va a contar un poquito más. Bueno, pues quiero pedir un aplauso para Bernardita Valle. Bueno, si puedes tomar el micrófono de mí. Vamos a conversar con Emma. Esto es una conversación y por lo tanto, o si quieres te paso el mío. ¿Sí? Ahí funciona. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Cómo estás primero? Muy bien. Hola a todas, a todos. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
y es un gusto también estar al frente de muchas personas valiosas para el arte, así que un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. Sí, yo venía como, oh, voy a ir a un conversatorio, voy a saludar, entonces voy a saludar como saludamos siempre. Yo soy Emma, soy cantora. Madariaga mi estandarte. Soy cultora de este arte y aprendiz de la escultora por la mujer creadora, campesina, cueca y verso, de sonrisa, llanto, esfuerzo, tierra, madre, luna, estrella, quien con su fuerza y su huella hoy construye este universo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emi, por esa hermosa décima de presentación. Perdón. Bueno, hablemos un poco de perspectiva según tu experiencia, porque la verdad es que estos temas se tratan siempre desde una manera teórica y para nosotras también son como cosas nuevas, hay mucha teoría, hay mucho que leer y de repente como que una dice, si no he leído no tengo de qué hablar. Y yo creo que sí hay mucho de qué hablar desde la propia experiencia y la propia perspectiva. Entonces desde ahí... ¿cómo crees tú con qué perspectiva se ha desarrollado la tradición en tu experiencia, que es más, que viene desde una tradición del canto a los poetas muy arraigada? Sí, es verdad, porque, bueno, con ojos todavía de aprendiz, yo actualmente tengo 19 años y canto desde que me acuerdo. Y he visto también a gente muy joven en el canto que ha llegado desde hace muy poquito. Y cuando llegan al canto, llegan desde otra forma, que para mí a veces es nueva y que se está normalizando mucho y para mí hay mucha belleza en eso. Hay mucha belleza cuando se llega al canto a los poetas desde la ciudad, partiendo por ahí. Para mí, yo soy del campo, me relaciono mucho con cantoras, con cantores del campo, y la forma y el estilo de vida es otro. Desde la concepción del tiempo que se vive en el campo hasta el habla es distinto. Y la gente que llega, muchas veces a mí me dice, oye, ¿sabes qué? Leí este libro y estoy aprendiendo así. Oh, yo digo, pero ¿y has ido a ver algún cantor o alguna cantora? Yo siento que está muy bien ese equilibrio de partir sobre todo muchas veces por curiosidad de ver escritos, de ver registros. Para mí tienen mucho valor. Creo que el registro es lo que nos dice, por ejemplo, que existieron mujeres siempre. Pero hoy en día siento que es muy importante recurrir a la fuente principal. Y la fuente principal para mí son las cultoras y los cultores. Y viviéndolo así, creo también que es importante no solamente aprender preguntando, sino que escuchando desde el silencio. El aprendizaje libre para mí tiene mucho sentido desde la comunicación, desde el diálogo, pero también desde lo que está más allá de que hay un profesor y un alumno, sino que
como la figura del maestro y la maestra y el aprendiz, se desarrolla algo muy bonito. Y para mí eso tiene sentido porque es cuando nos escuchamos. Para mí, siendo cantora toda la vida, nunca tengo la oportunidad de decir y de hablar, por ejemplo, con mis propios compañeros y compañeras sobre lo que pensamos. Solamente hablamos y nos cuestionamos cuando nos juntamos. Pero quizá no todos tienen esa oportunidad de juntarse, porque hay cantoras que viven en su casa, que tienen su quehacer y que nunca tienen tiempo y que no las invitan tampoco a decir lo que piensan. Y yo creo que eso es importante, hacer lo que hacemos, lo que estamos haciendo hoy día, de escucharnos y de decir lo que pensamos, más allá de que siempre, por ejemplo, nos inviten a cantar. Porque no solamente somos cantoras y cantores arriba de un escenario, somos personas y hay mucho más allá de lo que se ve en el escenario. Y desde esa relación humana de la cual tú estás hablando, ¿sientes que hay perspectiva de género hoy día, por ejemplo, en el ámbito que tú te manejas en el canto a lo poeta? Sabes que eso yo lo he vivido igual que como he ido creciendo, como desde la edad avanzando en el canto, porque, por ejemplo, cuando yo tenía 13, 14 años y cantaba en un escenario, muchas veces en los encuentros de payadores me tocaba ser la única niña que cantaba, o en las ruedas de canto a lo divino, aún el fin de semana pasado, por ejemplo, estuve en una rueda y era la única mujer cantando, eh, y todavía existe eso. Entonces, eh, a los 13 años, 14 años, salía el cuestionamiento de, oye, ¿por qué no habrá más niñas cantando? ¿Por qué no ¿Y qué habrá te más respondías mujeres? ahí? ¿Qué te respondías tú a ti misma? Nunca lo pregunté, nunca lo pregunté a los cantores, por ejemplo, porque aunque existe una relación constante, para mí sería, o yo sé también que habría sido en ese tiempo muy raro para un cantor que le preguntaran eso, porque era algo de lo que no se hablaba. Los cantores mismos tampoco se cuestionaban eso. Estaba todavía muy en el aire, como se dice. Después, a los 15 años, por ejemplo, cuando empecé a salir más y a conocer a más cantoras, bueno, siempre desde chica estuvo, por ejemplo, muy presente la figura de Cecilia Astorga, que está presente, o la figura de Pepita Muñoz, que son muy importantes, al igual que Aida Correa, por ejemplo, que son mujeres que para mí tienen un sentido totalmente profundo y que va más allá de que son cantoras, sino que se han desarrollado de una forma muy especial, porque haberse desarrollado en una época como fue la época pasada, no fue fácil. Yo soy del 2002 y ya es difícil vivir en esta época. Y haber vivido en esa época era otra cosa. Entonces, eh, responderme ahora es totalmente distinto a cómo me habría respondido antes, porque eh, he visto y he vivido cosas que me han hecho cambiar de opinión. Y he empezado a vivir cosas que supongo yo que vivieron también las otras en el pasado. Cuando tú hablas del pasado, ojo que estás hablando de un pasado muy cercano. O Sí. sea, aquí, El pasado porque para mí es... generalmente cuando decimos el pasado nos imaginamos como No hace quise 100 ofender a años atrás. nadie. O sea, la academia habla desde ahí, pero la Emi está hablando de un pasado de hace 20 años recién, entonces Lo es siento como un mucho. presente casi, un pasado presente. Perdónenme. No, está bien. Lo aclaro un poco, o sea, para mí, para entender un poco, y también preguntarte que en ese mismo contexto, o sea, cuando tú dices, bueno, me encontraba igual, aunque era la única, me encontraba con Cecilia Astorga, me encontraba con la Pepita Muñoz, me encontraba con Miriam Arancibia, y conversaban, eso mismo que tú te preguntabas y que no le preguntabas a los cantores, ¿lo conversaban entre ustedes, No, entre po, mujeres? no, po, Tampoco. no, po. Y eso también me refiero a eso porque siento que también es una cultura muy internalizada que tenemos de ver a quien canta como un artista que va a un escenario y después se va. Entonces, claro, entonces también yo siento que parte de eso
Y al igual que antes, que cuando los cantores se juntaban, se juntaban a cantar y cantaban toda la tarde, pero Ya, siento perdón, que... ese antes sí es más lejano, ¿cierto? Sí, Ya. Cuando tú dices antes, estás hablando como de las cosas que te cuenta tu abuelo, claro, que tiene sí, ahora po. 80 y cuánto. 87 tiene mi tata. Entonces, claro, él te cuenta cosas, eso, ese es Sí, un po, antes, mucho antes de lo que tú estás comentando. claro. Oye, me llama la atención algo porque tú dices, bueno, tampoco lo hablamos. Cuando tú dices lo hablamos, ¿a qué te refieres con lo? ¿Qué es ese lo? Ese lo es, yo creo que el porqué de ahora canto. Porque yo siento que cuestionarse ya es cambiarse. Y, por ejemplo, a mí me pasaba que a esa edad, que tampoco hace tanto, casi, ¿cuánto tiempo? A esa edad yo no me cuestionaba las cosas. Yo me empecé a cuestionar cuando empecé a conocer a más mujeres en el canto y cuando supe, por ejemplo, que mi abuela había sido cantora. Yo siempre, por ejemplo, escuché en la casa, yo me crié en una casa de canto, pero siempre escuché tararear a mi abuelita y a mi bisabuela, que era la mamá de mi tata, que falleció a los 109 años. Yo tengo recuerdos de ella cantando y diciendo cuartetas, por ejemplo. Y vine a saber después, a los 17 años, que los primeros versos que aprendió mi tata se los enseñó su mamá. Entonces, para mí eso fue un, ¿qué está pasando? Y fue muy, no fue de ponerme a estudiar, ni de ponerme a leer lo que la academia dice, no, fue desde ahí de decir, ¿qué onda? Entonces, eh, eso a mí me cambió y empecé a preguntar más también. Eh, Empecé a preguntar más y me empecé a dar cuenta de que, claro, en el canto a lo divino, por ejemplo, que es casi la rama del canto a lo poeta que más mujeres tiene, que no llega a ser paritario, obviamente, porque es cuando está más presente la mujer, no solamente como cantora, sino que las compañeras de los cantores es muy usualmente que vayan a los cantos. Están las mujeres que son dueñas de casa, están las mujeres que cumplen distintas labores en el campo. Em, Aún así, muchas de esas mujeres que yo he conocido saben de canto a lo poeta. Y para mí eso es sumamente revelador, porque haber conocido, por ejemplo, en el norte, chico, del canto a lo divino, a mujeres que ahora tienen 85 años, que nunca en la vida cantaron, pero que si te pones a conversar con ellas, que si las vas a ver y te tomas un mate con ellas, saben de fundamentos, saben de cuartetas de la tradición, saben de entonaciones, saben de afinaciones, pero ellas dicen que no son cantoras, O sea, no son cantoras porque no están porque no están en la rueda. en la rueda, en el momento mismo. Y qué crees tú que pasa ahí? O sea, ¿qué sucede ahí? Como... A mí me pasa, por ejemplo, este último tiempo, 2 años, sin contar la pandemia, en la que no salí mucho, pero de ir a los cantos, antes, por ejemplo, yo iba a la rueda y no me cuestionaba nada de esto porque el canto a lo divino es un ritual, partiendo por eso, es algo muy íntimo, es un espacio de mucha intimidad entre los cantores y de poca conversa, que se canta durante toda la noche, al otro día uno se va a su casa, pero además de orar y de estar en el ritual me empecé a cuestionar eso. Entonces, por ejemplo, en el norte, eh, cuando empecé a ver que habían mujeres que van a escuchar canto solamente, eh, mi papá fue por mi papá también, porque ella las conocía, había estado ahí donde fuimos, en Chalaco, y me dijo, anda a conversar con esa señora. No me dijo por qué. Entonces, yo sentí que también eso me dio algo muy bonito y que es algo que yo rescato mucho de mi papá también. Y fue conversar con una señora que había escuchando. Le pregunté cómo se llamaba, si ella siempre iba a los cantos.
Y claro, siempre había ido a los cantos. Tenía a su esposo que era cantor, que es cantor, están ambos vivos. Ella no se juntaba nunca en la rueda, no se ponía a la rueda con los cantores, pero sabía el fundado que se estaba cantando, se sabía un verso por el fundado que se estaba cantando, y se sabía las entonaciones. Entonces, para mí era una cantora más en la rueda, solamente que estaba desde otro punto de vista. O sea, esa cantora perfectamente podría estar en la rueda igual que tú. Esa cantora para mí es una maestra de la vida porque sabe un montón. Entonces, eh, nunca quise preguntarle por qué no cantaba, pero ella sí me dio a conocer que era muy complejo, para ella fue muy complejo desde joven sentarse en una rueda, porque el canto era para hombre. ¿Tú sientes que en esos por qué está como la respuesta? O sea, eso que no se dice en el fondo, que no se habla, ni entre mujeres, ni entre los hombres, me imagino Sí, que tampoco, ¿no? sí. Ahí está como un poco, digamos, oculto quizá ese tema de, bueno, del machismo y de que no estamos mirando quizá el canto con una perspectiva de género, ¿no? Sí, siento también que viene de no cuestionarse lo que estamos haciendo. Eh, el cuestionarse para mí vino como les cuento cuando empecé a salir, porque, por ejemplo, yo me relaciono mucho con la comunidad de cantores, son una comunidad que para mí es una familia más, porque me he criado ahí con cantores que conozco desde muy chiquitita y a los que les tengo un montón de cariño también. Eh, y no hay, eso también es muy especial porque no hay una culpa. Nadie te dice que no puedes cantar, por ejemplo. Si una mujer va a la rueda, nadie te va a decir que no puedes cantar, porque el canto a lo divino es un espacio de recogimiento y te acepta. Eso es así. Pero anteriormente, en los años en los que yo no estuve, yo no puedo decir eso. Yo he visto desde chica que en las ruedas de canto a lo divino, sobre todo mujeres que han aprendido con mi papá y con mi tata, van mucho a las ruedas, son mujeres que escriben, hay mucha poeta que saben mucho y que son estudiosas también, y nunca les ha pasado nada de que le hayan negado entrar a una rueda a cantar. Pero yo no sé cómo era en el 1910. Po. Y en tu experiencia, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, a tu papá con tu abuelo y un primo tuyo. Sí, Esa era como sí. la descendencia que había antes, la familia Madariaga que yo conocí hace muchos años, y tú estabas muy chiquitita. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo cambia ahí? ¿Cómo te costó a ti entrar? ¿Cómo fue? Claro, sí, po, mi primo, que se llama Máximo, él es cantor, también canta desde muy chiquitito y su hermano también, el otro nieto que tiene mi tata. Nosotros somos primos y claro, cuando yo no existía, por ejemplo, salían ellos tres siempre. Ahora mi primo canta muy poco, canta lo divino principalmente, pero la tercera generación siempre fue él. A mí lo que me pasó fue después que cuando los que nos criamos en el canto, hay una época que es como la edad del pavo, que es cuando empezamos a cantar y todos dicen, no, así después se le pasa. Y es porque pasa también, porque es una edad de curiosidad, de ver cosas nuevas, y está muy bien si alguien deja de cantar. Y a mí me decían eso, sí, mi mamá siempre me decía, no, después se le va a pasar. No me le O pasó sea, nada. ¿tú crees un poco que estabas ahí porque se te iba a pasar? O sea, no, yo escuché eso desde muy chiquita, pero yo no hacía caso, porque a mí me gustaba ir a cantar, a meter la cuchara. Y siento que igual agradezco mucho el que nunca me presionaran, por ejemplo. El, el que quizá sí ha pasado, porque la época de aprendizaje es de mucha expectativa para los más grandes, sobre todo cuando una es chica. Eh, y está la presión también de la demás gente y la presión que se pone una. Entonces,
Esas épocas son como muy, muy tensas emocionalmente, pero, pero es así nomás. Bueno, muchas gracias, Emita, por tus respuestas y contarnos cosas más íntimas también de la vida. Eh, muchas gracias. Bueno, la Daniela Paria, hoy en día, tiene un proyecto donde tú combinas las décimas con esta nueva propuesta. No sé, cuéntanos un poquito de qué es lo que Sí, estás haciendo ahora. en realidad, claro, estoy mezclando, estoy con un proyecto que se llama Paria, y este concepto de paria es un concepto que viene de allá de la India. Se utiliza para clasificar a las personas en un estrato social, y la paria es la que no pertenece a nada, la que está por allá lejos, la que nadie toca, la que nadie mira. Y me gustó el concepto no por ese lado de victimización, sino porque no quería pertenecer a nada. Entonces comienzo este proyecto desde ahí. Mis canciones están escritas en décima, igual estoy mezclando cuartetas, a veces en los coros son libres, pero sí está la estructura de la décima. Estoy jugando con los ritmos también, con ritmos urbanos, trap. Me dijeron que era trap, yo no tengo idea, la verdad no cacho. Yo hago algo que me gusta y está. Yo nunca he sido una mujer de teoría, siempre estoy fuera de la teoría porque me cuesta entender la teoría. Soy lenta para la cuestión. Entonces, para no frustrarme, trabajo desde mí, que ya es complicadísimo. Entonces, se me hace un poco más fácil investigarme. Ya, pero tú vienes vienes de las cuecas. O sea, vienes de muchos lugares, pero en el fondo yo creo que estás acá por el tema, por las cuecas que escribiste con Las Pecadoras desde el 2010. Y bueno, desde ahí yo quería preguntarte si es sencillo plantearse desde la perspectiva de género en la cueca. Me refiero a, a cuando empezaste con Las Pecadoras, año 2010. Había otro escenario social, digamos, de mucho pensamiento muy distinto al que hay hoy día, de mucho lenguaje diferente. ¿Cómo fue eso? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue complejo? Sabes que yo no me di cuenta. Yo ahora tomo conciencia que fue difícil, pero yo soy súper inquieta para crear, entonces yo creo que todos en realidad somos creadores. Entonces, en esa creación tú trabajas con los impulsos, trabajas con las emociones. Me cuesta trabajar de la cabeza, entonces si me ponía a trabajar de la cabeza, quizás iba a ver que estaba con una ola tremenda hacia mí. Entonces, no fue difícil. Fue difícil enfrentarme a que había teoría. Eso fue lo difícil. Yo soy mujer pueblerina en su forma y contenido, y todo lo que he vivido en verso o cueca termina. Nunca supe de doctrina, de lógica y sus cimientos. ¿Cómo va a haber reglamento para hablar lo que se siente? Pensaba toda inocente y reclamándole al viento. En el pueblo que he vivido, la cueca crece con una. No había pregunta alguna de lógica y de su nido. Ella estaba en mi latido, en un recuerdo ancestral. Traspasó por el umbral de lógica. Traspasó por el umbral de lógicas y de vocablo, como abandonándome al diablo en su disfrute infernal. Eso ha sido la cueca para mí. A mí un montón de veces me preguntan,
Muchas gracias por esas décimas, Gracias. qué hermoso. Siempre me preguntan, ¿por qué la cueca? No tengo idea. No le voy a aplicar razón de dónde la cueca, porque no me interesa conocerlo. No quiero tocar eso mágico. No le voy a aplicar razón a la magia. No me interesa, quiero el truco, quiero el resultado del truco. La cueca está metida, entonces yo ahí comencé a crear, tuve un lugar para crear, y esas fueron las pecadoras, por eso fue tan importante para mí. Enfrentarme y decir quién soy. Mi investigación siempre ha sido hacia mí, nunca hacia afuera. ¿Quién soy yo? Entonces no encontraba repertorios que me identificaran, no porque eran malos ni buenos, no. Yo no me sentía representada. Y tuve la necesidad de ponerme a escribir mal, pero escribir. Y ahí tuve que enfrentar muchas críticas, y yo creo que eso ha sido como un obstáculo quizás para llegar a los mundos académicos. El no verme como una profesional de la cueca, ¿cachai? Como una maestra, como la que respeta. Yo no estaba faltándole el respeto a nadie. Ni siquiera Oye, estaba pensando que había alguien. ¿Me permites hacer un alcance? Porque igual yo creo que es necesario que cuentes un poquito, no sé si lo quieres contar o no, pero para mí hay algo muy crucial y que tiene que ver con cómo yo te conocí a ti, por ejemplo, cómo el mundo como de las cuecas conoce a, bueno, no sé si a ti específicamente, pero de ahí, de dónde vienen las pecadoras, de un hecho muy puntual, y contarles también, para quienes no la conocen, que las pecadoras es un grupo de cueca que se autodenomina feminista. Desde el 2010 al 2020 son 10 años de trabajo en el cual elaboraron 5 discos, hicieron giras por Europa, por todo Chile, y era algo extraño igual, pues, o sea, 2010, bicentenario de Chile, y estas cuecas feministas, o sea, estas cuequeras feministas, ¿había algo ahí o no? Como, no sé, ¿sentías tú como Sí, alguna pero como te digo, siempre crítica, como voy discriminación? atrasada todo, siempre siento que voy como a destiempo. Entonces no me daba cuenta de eso en el momento. Me di cuenta después. Me di cuenta después cuando uno ahí, la chimuchina, te va diciendo que, oye, que te miraban así, que te miraban así. ¿Cachai? Pero yo no me daba cuenta. Pero Sentía nomás que como que, lo que pasa es que cuando nosotros íbamos a cantar estas cuecas, la gente le gustaba, po. Le Claro. gustaba. Y había resultados y tú disfrutabas y conocimos gente. Yo conocí un montón de gente que bailaba. Yo conocí muchos bailarines y bailarinas. Esos fueron los mejores amigos para nosotras. Nunca fueron los académicos o nunca fueron los que sabían, ni los cantores. Y tampoco pensé que era algo importante. Sin desmerecer, o sea, que se entienda bien lo que digo. Yo no estaba buscando una aprobación, yo estaba cantando cuecas que me representaban. Punto. No había más. ¿Te costó decir soy feminista? ¿O esta es cueca A mí no me feminista? costaba mucho porque yo me creía feminista de muy niña. Porque mi mamá era como súper... me ayudó mucho a entender que yo no podía depender de nadie. Es muy rara la cosa ahí porque sí me hacía depender de ella. Entonces, me gustaba mucho la provocación del concepto. Pero no lo decía porque al resto de mis compañeros les incomodaba un poco. Y, obvio, está bien. Pero a mí no me molesta, a mí me gustaba la provocación del concepto y siempre traté de meterlo de manera amable también. O sea, yo nunca me olvido de estar cantando y que llegaban los caballeros machistas. Me decía, yo soy súper machista, me decían los caballeros, pero me gusta lo que usted hace. Uy, yo con eso estaba feliz, pues. Ah, listo, si yo Entonces se estaba no me logrando el quería objetivo, ¿no? claro, yo no me quería ir en la mala con nadie, si ese no era el objetivo. Yo quería describir una realidad, quería escribir las canciones que me hacían sentir reflejada, porque lo que yo conocía de Melipilla no me gustaba nomás, po, no me gustaba. Yo no quería ser la que hablara de lo que se hablaba en esos tiempos, no quería. Encima yo era súper así como oscura, entonces todo tenía que ser oscuro.
no me gustaba el paisaje bonito, el campo. Vivía ahí en el campo, lo veía todo el día, no me atraía eso. En el canto me refiero, en el canto. Oye, ¿y cómo sientes tú que se valora la obra de una mujer en la tradición? De una mujer Cuando o se la de nombra. alguien como, por ejemplo, de alguien perteneciente a las disidencias también. Hoy en día yo creo que Sí, es yo algo creo que que hay es que... muy, muy importante el nombrar. Yo creo que ahí tú estás valorando. Cuando tú nombras a quienes conoces, a quienes, aunque no tengas cercanía, cuando tú las nombras, porque creo que en esto de conocer la historia, si no se nombra, no existe. Esa frase es muy cierta. Si se omite, no existe. La otra vez fui a cantar para unas arpilleras y yo decía, si ustedes no bordan, no existe. Es lo mismo en todas las artes, en todo espacio. Cuando no se nombra, no va a existir. Entonces creo que cuando tú realmente estás valorando o siendo justo, siendo justa, nombras. Eso es lo importante. ¿Qué es la perspectiva de género para ti? ¿Cómo atraviesa tu trabajo? Ay, como que yo me he dado súper hartas vueltas con el tema de la perspectiva, del feminismo. Yo ya digo que no escribo mis canciones en paria en este nuevo proyecto, yo no digo que son feministas, ya no, como que no es que no lo sean, no tengo idea, no sé. Entonces con la perspectiva de género me pasa que lo mismo que te digo, que hay que nombrar todo lo que está. Cuando tú omites hay una intención o no, o una inconsciencia, o una falta de rigurosidad. Entonces, claro, podemos llamarle perspectiva de género para de una vez contar y decir lo que dice la EMA, que siempre han existido las mujeres, sino ¿quién hizo a los cantores? ¿Me entendí? Claro que es importante la perspectiva de género, pero para mí es tan sencillo, es tan básico como ser justo. Llámale perspectiva de género o no, justo, loco, nada más. ¿Con qué actitudes te has encontrado donde tú sientes que no está la perspectiva de género? Por ejemplo, en las cuecas, cantando con las pecadoras, con el ambiente de gente que hace lo mismo. ¿Con qué actitudes, dice? Claro, actitudes que tú sientes, mira, sabes que aquí, porque eso que tú dices es lo básico desde tu perspectiva. Sí, pues claro, porque ahí Pero entramos en no, o juicios, sea, me también refiero casi como de juicios de repente acuerdo a lo que cuando, uno es. Pues. claro, te dicen Claro, alguien puede cosas creer que está que mirando con perspectiva, y está bien, es que pues. hay otras perspectivas también, Claro, o no hay perspectiva de género también. claro. Entonces, en ese sentido, ¿dónde es que tú identificas así como, a ver, aquí nos está mirando como que está muy estrecho quizá, como que no hay una cosa amplia de mirar? Es que no lo he vivido yo mucho así. ¿Nunca un hombre te ha dicho, por ejemplo, lo que tienes que hacer? Mi hijo, no. Sí, me ha O que te haya dicho, corregido, o ese tipo de cosas. Digo claro, para que la gente entienda. lo que nos pasaba, lo que me pasaba mucho a mí era que nunca me escucharon la letra. porque yo trabajaba con mi compañero, papá de mi hijo, entonces siempre aplaudían lo musical, ¿cachai? Entonces siempre pensaron que todo lo hacía el Chano, la música, incluso las letras. Entonces me decían qué cantar, por ejemplo, y aplaudían lo musical, pero nunca me hablaron del contenido. Oye, ¿sabéis que estoy en desacuerdo? Por último, estoy en desacuerdo. Una vez me pasó, fui a una radio, fuimos a hablar sobre el disco de las pecadoras que se llamaba Cuecas de la Matria en el 2014, entonces fuimos a presentar este disco y el señor conductor me dice, Daniela, y ahí estaba mi compañero al lado, me dice, Daniela, te voy a preguntar y por favor
no quiero que te ayude Chano a contestar. Entonces yo me puse a llorar. No. Entonces, lo peor fue la pregunta. Lo peor fue la pregunta. Y me dijo, ¿qué sientes tú cuando bajas del escenario y sientes los aplausos? Esa fue su pregunta. Y él pensó que yo necesitaba que me ayudara alguien y por favor asumiera este desafío a no escuchar la cooperación del compañero. O sea, el Chano te tenía que ayudar A a contestar eso. contestar lo que tú sientes. Lo que yo sentía. O sea, él asumía de que el compañero Claro, te iba a claro, decir lo que tú tienes que sentir. claro. Qué loco eso. Sí, no, igual fue heavy. No quise decir nada porque si decía algo iba a estar con, no, ya sabéis que no te voy a contestar, no te voy a contestar. O sea, mira, más allá de enumerar cosas, porque aquí podríamos enumerar Sí. todas, yo creo, todas tenemos distintas cositas así, pero me refiero a que como si a mí me pasa personalmente, y te cuento así como les cuento a todos, que como que esas cosas son algo que te hace, como a ti, como tú quedaste así como, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Como cuando de repente le hablan al hombre que está al lado tuyo, Claro. no asumen, por ejemplo, que tú haces las letras, todas esas cosas que son como detalles, que son también llamados como micromachismo, no sé qué, que finalmente es como, a ver, yo digo, ahí no hay perspectiva de género. Acá algo está pasando que no se está haciendo esa reflexión. Y como Claro. que ahí es donde yo siento que, o sea, de una manera, bueno, hay diversas maneras también. Tú podrías haberle parado el carro y haberle dicho, bueno, discúlpame, no sé, o sí, yo puedo contestar eso, si tan tonta no soy, no sé, medio como, al final, pero igual es como, yo creo que si no nos estamos dando cuenta de eso, de esas pequeñas cosas, porque la vida está hecha de pequeñas cosas, entonces finalmente todo esto está hecho de esas pequeñas cosas, donde hay perspectiva, donde tenemos que poner ese ojo. Claro, y de repente la perspectiva tiene que ver con lo que tú esperas que la otra diga, que está cantando. Por ejemplo, no sé, vas a hablar de perspectiva de género y vas a hablar, o sea, desde la perspectiva de género y vas a contar que sí hay mujeres cantoras, por ejemplo. Entonces tú vas a nombrar a las que tú encuentras que sí está bien lo que están cantando. A esas sí las vas a nombrar. Pero a las que tú no encuentras que está bien o no te gustan, no las vas a nombrar. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Que estamos haciendo eso? Finalmente todo es trabajo de conciencia. Yo soy consciente de que no soy una mujer teórica, de que mi experiencia o mi trabajo se refleja en las letras que yo escribo para sentirme representada. Lo tengo clarísimo. Y eso no va a importarle a nadie, pues si la loca está hablando de ella, ¿qué me importa? ¿Me entiendes tú? Y asumo que en mi repertorio no van a estar visibles, porque no los hice para que estuvieran visibles. Yo los hice para representarme, y bacán si otra mujer se siente representada. Lo asumo desde un principio. Bueno, Dani, muchas gracias. Gracias a ti. Bernie. Oye, Bernie, yo quiero por favor que tú nos cuentes tu trayectoria un poquito, o sea, que cuentes de dónde vienes, dónde estudiaste, tus títulos y todo, porque yo no lo dije, no lo supe decir y creo que es importante igual. Ya. Yo estudié sociología primero y artes visuales. Y después me fui a hacer un magíster en estudios culturales a Inglaterra y seguí con el doctorado en etnomusicología. Ahí estoy. De ahí vengo. Entre medio, viví 2 años en Rancagua, entre salir de sociología y irme a Inglaterra. Y en esos años yo conocí a la Emma que tenía 9 años. La vi en el canto a los poetas. Yo trabajaba en el área de patrimonio del Consejo de la Cultura de allá, de la 6ª región. Ahí conocí la cueca, ahí conocí la 10ª. La persona que me enseñó me explicó con calma y pedagogía
fue don Santiago Varas. Después, bueno, entrevistándolo, pero yo le preguntaba, ya, pero a ver, dígame cómo es la rima, yo la anotaba. Y bueno, ahí hice unas amistades que tengo hasta el día de hoy, que me llevaron a conocerte a ti. Después a Dani la conocí en Inglaterra cuando estaba de gira. Y eso, ese es mi currículum. Tú has estudiado básicamente las cantoras, las cantoras de cueca, ¿cierto? Has incursionado mucho en la cueca, llevas un trabajo de muchos años muy interesante. Me gustaría como saber cómo ha cambiado tu perspectiva desde que empezaste a conocer y a trabajar con estos temas de tradición. Un poquito si nos puedes contar como de tu perspectiva y cómo también, si te puedes salir un poquito, porque eso como que es algo que tú como que acostumbras un poco más a hacer desde digamos, de tu lugar de académica, que es como mirar desde afuera. Si nos pudieras contar un poco qué ves en esta perspectiva desde el medio, cómo ha variado desde que tú empezaste, desde unos 10 años, quizá un poco más, a conocer cantores, cantoras y a trabajar con la tradición hasta ahora. ¿Qué queréis que me salga de O la sea, mirada contanos un académica? poquito como primero tu visión, si tu perspectiva era distinta a la de hoy, me imagino que sí, y si el medio también ha ido cambiando para ti. Sí. Bueno, yo empecé a conocer todo este mundo desde una mirada patrimonialista, desde el rescate, desde el cómo verlos como el tesoro humano vivo, como de verlos como no tan malo como decir objetos de museo, no es eso, pero sí de una manera como más estática. Y eso también lo aprendí un poco en la academia. Mira, yo quería salirme de la teoría, entonces yo escribí unas décimas para contar un poco esto. ¿Ya? Y las voy a leer. Ya. Desde que empecé a escribir en el mundo sociológico, usé yo un discurso lógico que modeló mi sentir. No debía permitir que se cuele mi mirada. De manera organizada, habría yo de exponer los conceptos y entender de otras mentes ilustradas. Fue importante conocer sobre la filosofía europea y las teorías de los padres del saber. Procedía yo a aprender con real motivación. El problema en esta acción de estudiar sus pensamientos fue dar voz al argumento que surgía en mi visión. Me costó dilucidar cuáles eran mis ideas y cuáles las europeas que me dieron a heredar. Quise hacerlas encajar y aprender sus mecanismos, métodos y silogismos para crear las verdades, pero igual las ansiedades me invadieron el lirismo. ¿Quién va a leer lo que escribo? ¿A quién le va a importar la abstracción de mi pensar? Los conceptos que describo. Seguro lo que concibo terminará en los rincones oscuros de los cajones perdidos bibliotecarios, infértiles escenarios de improductivas acciones. En la productividad estaba la trampa misma, y en ella estaba el carisma de aquella mentalidad, y también en la verdad y su ilusa pretensión. Allí estaba la razón de mi actuar desorientado, sin saber, siendo dictado por el ego y su tesón. No quiero sonar ingrata, ya que la academia ha sido la cuna de los sentidos que hoy en mí se constatan, un espacio en que se empatan divergentes tradiciones, que fomenta relaciones etnográficas de estima y amistad, en que se animan sublimes conversaciones como esta. Pero hay mucho que cambiar y mucho que está cambiando, empezando por el mando del sistema patriarcal. Lógica de dualidad, competencias, jerarquías, lógica de las sombrías relaciones de poder, la lógica del saber en la voz de minorías.
Yo era de esas minorías que querían representar otras voces para dar un espacio de empatía. Y cómo tanta osadía de creer que puedo ser yo su voz y sostener sus discursos, sus miradas, desde mi bien limitada perspectiva en el quehacer. Vino así la epifanía, el momento decisivo de entender que en colectivo se aplanan las jerarquías. El compartir la autoría, más allá de entrevistar, es en sí colaborar compartiendo autoridades, decisiones, potestades sobre el texto a publicar. Y más allá de lo práctico, es un acto desafiante frente a la ética imperante porque cambia el poder fáctico, cambia de modo sintáctico el orden en el saber y cambian, a mi creer, los roles y perspectivas frente a la investigativa labor del conocer. Muchas gracias. Oye, qué poético este conversatorio, ha estado muy hermoso, muchas gracias. Bueno, ahí respondiste, yo creo, en verso, en décima, un poco lo que yo te había preguntado, pero me queda como un poco lo que hablaba Daniela y un poco la Emma también, como según todo lo que tú has vivido en estos años de trabajar con las cantoras y con todos estos temas también académicos, ¿por qué no se nombra? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se nombran? ¿Por qué el trabajo igual, o sea, está pero no está? O sí, a lo mejor tu rebates eso también puede ser. Mira, yo no creo que hay mala intención, y esto ya no es algo, una teoría académica, sino que es mi forma de pensar personal, que no se nombra porque no se hacía nomás, o sea, porque en general se da... Mira, te voy a contar una anécdota que pasó ayer. Fui a comer con mi familia, y mi papá, bueno, se casa mi hermano chico, y mi papá hizo como una lista de invitados, pero poquitos así de la familia. Y puso a todos el nombre del hombre y señora. Pero, por ejemplo, puso el nombre de mi compañero y señora. Y tú eres su hija. Entonces yo le dije, ¿por qué me quitas mi nombre? ¿Cómo se te ocurre? O sea, justo eso, le dije, justo venimos trabajando en nombrar a las mujeres. Mi papá se murió de vergüenza, ¿no? O sea, sí entendió. Pero le dije, es más esfuerzo para ti pensar en el nombre de mi compañero que en el mío. O sea, ¿qué estáis haciendo? Pero al final yo sé que no fue su mala intención, o sea, pero fue su costumbre, fue... sí, una estructura una estructura casi que, no sé, estructura de pensar, que uno también la tiene, pero cuando ya vi esa lista ya no pude, o sea, obviamente me di cuenta que no estaba mi nombre ahí, pues. Entonces, claro. ¿Y en qué otras cosas? Bueno, esas son cosas que yo creo que hoy día también, hace muy pocos años, nos estamos dando cuenta. Hay algunas personas que, no sé, como la Dani, que dice, bueno, yo de chica era feminista. Yo no sé si como, o sea, eh, no sé si hoy día hay niñas que dicen, sí, soy feminista, que sé yo, a los 5 años, y eso no existía cuando yo era chica. O sea, la Emma dice no existía ni cuando ella era chica, que eso es hace muy poquito tiempo. Entonces, ¿dónde ves tú esos, o qué hacer con esos pequeños como detalles? Porque al final, vuelvo a reiterar, de esas cosas está construida nuestra cotidianidad y la vida. Y así es como construimos nuestro trabajo, nuestras relaciones. Entonces, entendiendo que, como tú planteas, quizá no viene de una mala intención y hay una costumbre, pero ¿qué hacemos con eso? O sea, como por algo estamos aquí conversando de esto. ¿Qué hacemos con eso, por ejemplo, en la tradición, que es lo que nos convoca hoy? O sea, yo pienso que está cambiando de manera
vertiginosa y me gusta mucho lo que está pasando. De hecho, que nos hayan dado este espacio aquí hoy día también es una muestra de ello. Me sonó mucho cuando Dani habló sobre el sentirse representada, porque en la academia pasó lo mismo. Se llama una crisis de representación en la antropología, y que hace 40 o 50 años que empezaron, bueno, el feminismo tuvo un rol importante ahí, pero se empezó a criticar que el discurso antropológico no está representando la realidad. También el sentir de las mujeres que hacían teoría estaba poco representado. Y al final, ¿qué es lo que uno hace desde la academia? Por lo menos para mí, para ser honesta con lo que yo pienso y poder dedicarme a esto, lo que uno hace es pensar y dejar plasmado ese pensar para que eso vaya moviendo granitos de arena y ese pensar que... y la crisis de representación justamente habían pensares que estaban ausentes, no solo de género, sino que de raza, bueno, de lo que es el concepto de raza, o de todo de todas las formas de exclusión, como hablábamos en la mañana. Y lo mismo es un proceso similar al que describías tú, po. O sea, claro, hace 10 o hace 20 años quizás las mujeres no se subían a los escenarios en el canto a la rueda, en el canto a los poetas, a la rueda quizás tampoco. Y bueno, y hoy día como que estamos en un peldaño que nos permite reclamar esa representación en todos los aspectos. Entonces yo creo que por ahí va. Una última como para redondear un poquito, y antes de presentar a una invitada que no pudo venir, ahí ya les voy a contar. Desde la academia, desde tu labor, porque cuando tú dices, bueno, pensar es no solo pensar en mi casa, sino que tú generas textos, generas contenido, generas artículos, y me acuerdo cuando, bueno, Bernie me invitó a escribir con ella, y yo dije, qué raro esto, yo no soy académica, nada, pero me dijo, no, sí, de hecho eso es, o sea, tú escribe como tú quieras. Eso fue muy bonito para mí, y también creo que hablamos en ese momento de escribir con perspectiva de género, como que no es lo mismo, o sea, cómo cambia eso en el fondo el rumbo del trabajo académico tuyo y bueno, de las personas que están escribiendo también desde ahí. Es complicado, la etnografía colaborativa existe hace tiempo, pero todavía no tiene un espacio tan ganado. Y a mí me ha pasado con los proyectos que postulo, que siempre me dicen, ya, pero tú tienes que ser la autora de los productos de tu investigación, porque si no, ¿cómo nos aseguramos de que vas a seguir una carrera exitosa en la academia? Entonces, siempre tengo ese tope, por ejemplo, me ha pasado harto. Ay, no me acuerdo qué me preguntaste. Bueno, yo, o sea, en el fondo como comentar, porque lo hablamos en algún momento y yo te dije, de acuerdo, pero para mí las cosas tienen que escribirse con perspectiva de género de aquí en adelante, por lo menos donde yo esté involucrada. Para mí es como, o sea, igual leo todo, porque creo que es súper importante también ver qué es lo que ha pasado de aquí para atrás, pero de aquí para adelante también es cómo vamos a reconfigurar todo este el mundo en el fondo, cómo estamos, o sea, tú dices lo que estamos pensando, pero también lo que estamos escribiendo. Y por algo estas décimas que tú leíste, que las chiquillas dijeron y leyeron, bueno, que la Emma cantó, no son las mismas que se cantaban hace 100 años atrás, hace 50 años atrás, incluso hace 20 años atrás. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo plasmas tú
perspectiva de género Ah. en tu trabajo. Ya. Bueno, para mí es eso, o sea, primero es ser honesta y también un poco como decía Dani, como poder sentirme representada y también poder sentir que no estoy tomando nada que no es mío, porque eso también es algo que a mí me pasaba de entrevistar, como que yo hice hartos trabajos desde hace muchos años de distintas cosas, investigación y escribí, y como que igual siempre estaba la sensación de que yo estaba tomando algo que no era mío para decir lo que yo quería decir. Y eso es lo que, por eso pensé en esta forma colaborativa, que ojalá, sí, bueno, yo creo que va a seguir y vamos a poder hacer hartas cosas, pero porque ahí siento yo que se enriquece mucho y que a veces, por ejemplo, me pasó contigo que yo quería decir algo sobre las cantoras, pero después me di cuenta contigo que no era tan cierto po, lo que yo quería decir, en algunas cosas, en algunos aspectos. Con Andrea Martínez, que hicimos otro artículo, también invitadas por Cristian, me pasó parecido. Entonces, como que realmente ha sido muy bacán para mí hacerlo así. Y creo que es una forma más honesta. Bueno, muchas gracias, Bernie. Bueno, quiero, antes de pasar a la ronda de preguntas, hay una invitada que está ahora enferma. Le deseamos que mejore pronto y no puede estar aquí, pero nos envió un videíto para que nosotras, Hola, ¿cómo estás? para que nosotras y nosotros acá comentemos después. Elizabeth Morris. Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo desde acá, desde mi casa, disculpándome por no poder estar presente en la actividad y compartiéndoles mi testimonio de mujer en la música de raíz folclórica, ¿no? En distintos ámbitos, realizando distintas actividades dentro de ella, como compositora, como instrumentista, como cantante, como arreglista, como productora incluso, y también compartiendo con gente de distintos ambientes musicales. Puedo decirles que en mi trayectoria he visto cómo existe la discriminación hacia nosotras. Diría yo que tal vez en la mitad de los casos, o en la mayoría incluso, de manera lamentablemente también inconsciente, es decir, es algo que está muy profundamente arraigado culturalmente. Les quiero dar algunos ejemplos de cosas que he vivido yo misma o que he visto en algunos casos para hacernos un poquito un panorama y hacer una reflexión acerca de eso, que creo que es mi misión un poco, o lo que yo me propuse en este encuentro de llamar a la reflexión y de encontrar maneras de ir cambiando eso, porque yo también tengo más preguntas que respuestas al respecto. Por ejemplo, algo que yo he contado muchas veces en distintos encuentros, algo que recuerdo que me llamó mucho la atención y que fue la primera vez que yo sentí que existía una visión distorsionada de las posibilidades que tiene una mujer de tocar un instrumento, por ejemplo, de tocar bien un instrumento con propiedad, es cuando me miraban y me decían, oye, que tocas bien la guitarra, tocas como hombre, tocas muy bien. Yo antes de ese comentario nunca ni siquiera me había preguntado eso. Yo lo atribuyo a que
en mi educación, mi escolaridad, que yo viví en Alemania, por alguna razón no existían esas diferenciaciones, por ejemplo, que encontré volviendo a Chile, que en educación física a los niños los hacían hacer deportes y a las niñas nos hacían saltar con una cintita, cosas que allá no se hacían, allá todos hacíamos deportes juntos, y incluso recuerdo haber estado en un club de judo donde las competencias o los encuentros eran mixtos. Yo peleaba, luchaba con mis compañeros y no había, nunca sentí que yo tuviera que se hiciera alguna diferencia. Entonces en ese primer comentario, por primera vez me pregunté qué significaba eso, o sea, ¿por qué alguien podría pensar qué es tocar como hombre, qué es tocar como mujer? Bueno, esa es mi primera experiencia en términos de discriminación, yo creo que inconsciente, una cosa cultural. Otra vez me preguntaron cuando terminé de hacer mi primer disco, alguien lo escuchó, un músico, lo escuchó y me comentó, oye, pero qué bueno tu disco, qué buenas las canciones, qué buenos los arreglos, oye, pero dime la verdad, los arreglos te lo hizo José, ¿cierto? Por mi compañero, José Cebes. ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo se reacciona frente a esa apreciación que por un lado denota no solamente un ninguneo en el sentido de que pensar que una no es capaz de hacer algo así, y por otro lado una falta de respeto por pensar que más encima hay un engaño de por medio, ¿no? De tratar de convencer a los demás de que uno hace el trabajo que no hizo la música. Bueno, en fin. Y otra situación más reciente que sucedió una vez en un concierto donde nos presentábamos un conjunto de vocal, 2 hombres y 2 mujeres. Cuando probábamos sonido, donde había una ficha técnica planteada de 4 micrófonos vocales, un par de guitarras, qué sé yo, la gente sobre el escenario, los asistentes, gritaban, no sé, ¿dónde van las coristas del...? No voy a decir nombres, pero ¿dónde van las coristas? Automáticamente se había asumido que las 2 mujeres éramos las coristas de uno de los varones, lo que también denota una cosa, bueno, yo creo que ni siquiera merece un comentario. El asunto es que eso existe, nos vemos enfrentadas en mayor o menor medida a eso. En la música podría contarles una infinidad de otras cosas también, como el trato de como mi niña o mi hijita, como, uy, qué bonito, mi reina, una cosa muy extraña. Lo difícil es, además de vivirlo, es saber cómo reaccionar, porque a veces si uno no está, uno puede hacerse un poco la loca o puede enojarse, que es lo que corresponde, ¿no? Y alguna vez, si yo me he enojado y he parado los carros, esto ha significado también, más encima, una carga de, ¿cómo se llama? De quedar como la bruja, esa es una cadena de cosas, ¿no? La pesada, la que se cree, que cómo se le ocurre, que es súper complicada, súper, que antipática, ¿no? Entonces, bueno, es súper difícil para nosotras, porque tenemos que agachar el moño, generalmente eso es lo que se supone que hacemos nosotras. Y yo he optado, estoy haciendo un testimonio muy, muy íntimo tal vez, porque estoy acá en mi casa, ¿no? Pero yo he optado por simplemente concentrarme en mi trabajo
y decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo. Tenemos un camino súper largo por recorrer. Yo creo que, no sé si eso responde un poco a la pregunta que planteaban, que se iba a plantear ahí en la conferencia, en el conversatorio, perdón, de cómo nos ven los pares. Yo creo que eso es por un lado, cómo nos ven en general, depende de la generación también de músicos y músicas. Personalmente siento que hay una buena una buena apreciación hacia lo que hago en general. Hay gente que obviamente tiene como una resistencia a que haya mujeres que cumplan ciertos roles en la música donde se siente un poco amenazado, ¿no? Particularmente los varones. Pero insisto en que es como que la sensación es que hay que educar, ¿no? Ir educando en el camino, porque muchas veces es algo aprendido, integrado, internalizado, no es ni siquiera consciente. Entonces yo creo que una labor nuestra es hacerlo consciente, hacer que la gente se dé cuenta de lo que está diciendo, la barbaridad que está diciendo, que está pensando y la manera en que está actuando. Esa es una cosa. Y lo otro, también creo que la otra pregunta es cómo nos vemos nosotras mismas. Pues nosotras mismas, en una generación, fuimos educadas también de una cierta manera, probablemente las nuevas generaciones no. Perdón. Y estar conscientes de cuando nosotras mismas nos limitamos en ciertos ámbitos por estas mismas estructuras mentales que nos han enseñado. Entonces la invitación es hacer lo que se nos plazca, como nos plazca, cuando nos plazca, que toquemos todos los instrumentos que queramos tocar, que hagamos todos tipos de música que queramos tocar, que nos pongamos la ropa que queramos, el corte de pelo que queramos. El problema es de los demás. Así es que espero haber sido, no sé, me encantaría estar ahí con ustedes, escuchar las preguntas también. Veamos si es posible, a lo mejor más ratito me conecto. Esto se los mando con mucho cariño y hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a la distancia a Elizabeth Morris por ese testimonio, por haber respondido a las preguntas. Y bueno, en estos minutos que nos quedan, queremos saber si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a nuestras invitadas. No sé cómo es el tema. No sé si les gustaría a ustedes como agregar algo mientras les surge alguna pregunta. Hay mucha... Ya. Sí, me quería, es que cuando estaba hablando la Berni, quería decir que esto de la paridad de género a mí me da temor igual. Encuentro que está bacán, sí. Pero no me gustaría nunca ser invitada por ser mujer. Solo por eso. No me resuman a mi género. Sería casi como ya pongámosla, ya, bueno, ya. No, tampoco se trata de eso. Si soy penca o la cuestión, ya, no me inviten. Pero no me inviten porque soy mujer. No, eso quería agregar solamente. Ahí hay una mano levantada. Ahí, ¿llevo el micrófono para allá? ¿Cómo es? No sé yo cómo...
Hola, hola. Daisy. Hola, chinga. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy tenía dos preguntas, una para Daniela. Escuché todos los discos de Las Pecadoras seguidito. Así que te quería preguntar también cómo ese viaje, cómo me gustaría saber cómo ves tú ese proceso desde que partieron y quizás después más adelante con tus otros proyectos que creo que tienen igual una línea discursiva como clara y que se van moviendo. Como me gustaría saber cómo tú ves ese cambio, esa evolución, eh, en el discurso, en la forma de ver lo que estás diciendo y lo que estás cantando. ¿Esa es una pregunta? Sí. ¿Hago las dos al tiro? ¿No? ¿La respondo? No sé. ¿Cómo? ¿La Después hago respondo la al otra. tiro? Sí. La respondo al tiro, para que no se me olvide. Mira, cuando yo partí con las Pecadoras, era primero impulso. Me lancé nomás, yo dije ya, somos Las Pecadoras, nos rebelamos frente a lo religioso, a lo social, súper desordenada. Y ya en el 2014, con Cuecas de la Matria, yo empecé a estudiar un poco más el concepto de feminismo. Lo otro era feminista como el choque, vamos, y todo contra el hombre. Así partí. Luego ya en el Cuecas de la Matria empiezo a entender que lo que yo quería era lo justo. Por lo tanto, yo veía que no se reconocía a las mujeres. Por ejemplo, Javiera Carrera, que solo la conocemos por la resbalosa y por bordar la bandera y por estar casi mirando la ventana al paisaje. Entonces yo dije, no, basta. Hablemos de la Javiera Carrera revolucionaria, hablemos de ella, hablemos de la Sola Sierra, hablemos de la Julita Vera, empezar a nombrar, que es lo mismo que decía delante, empezar a nombrar. Y ahí empiezo como a sentar un poquito más el concepto. Hice un disco para niñas, Cuéntame una cueca se llama. Ya empezó a irse hacia otro lugar. El cuarto disco, el cuarto disco es el Cuecas por Rebeldía, donde invité a mujeres a cantar, porque en ese tiempo me quedé sola, triste y abandonada, de compañera, entonces invité a mujeres a cantar, eran cuecas, en realidad como que eran cuecas que hablaban de rebeldía, pero yo sentía que todo era como rebeldía. Y ya el quinto disco hablé sobre el amor, y fue súper difícil porque nunca quise hablar del amor, porque no sabía qué decir. Entonces ya habían pasado los años, ya tenía como un discurso feminista un poquito más integrado, más comprensivo, menos agresivo. No es que esté invalidando lo agresivo, cada uno sabe cómo lo vive y lo lleva, su bandera, cada uno sabe cómo la pinta. Entonces yo no quería eso y empecé a hablar sobre el amor. Y fue súper desafiante. Me desafié bastante porque no quería hablar más del amor como se ve, como se habla, como sufrir siempre. Hay una mujer que dice, que no recuerdo nunca el nombre, siempre se me olvida, Kate, que dice, mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Entonces ese disco se trata de eso, se trata de hasta cuándo vamos a seguir en esta misma tecla del amor, que es lo más maravilloso del mundo, pero no solo el amor de pareja, sino que podemos amar otras cosas también, como el canto, la vida, el placer, todo eso. Y ahora con este nuevo proyecto de Que es Paria, sí puede haber un tono discursivo o de perspectiva de género, pero es más íntimo. Antes Las Pecadoras para mí representan un feminismo de lo colectivo, claro, de una pancarta, levantar la pancarta, acá estamos y corten el deseo. En cambio, Paria no, Paria es el feminismo interno, desde el placer sexual propio, sin otro, desde entender que yo soy mi casa, no hay más, está como en una cueva, como en un huevito. Ese es el feminismo que yo estoy dibujando en Paria. Entonces sí hay una evolución. Parte al choque, se estabiliza y se transforma en algo pequeñito, chiquitito.
Ah, verdad que tenía otra pregunta. La otra pregunta era para Bernie, era, me quedo dando vuelta a esto de lo colaborativo o etnografía colaborativa, como me gustaría conocer un poco tu perspectiva respecto a eso y pensando cómo, qué riquezas tiene y cómo interactúan así, por ejemplo, la academia y los cultores, cómo se pueden estas dos voces como ayudar para entender mejor los fenómenos, criticar o darnos cuenta de cosas que a veces los investigadores y a veces los cultores o cultoras no nos damos cuenta. Eso. Sí, allá. A ver, la etnografía colaborativa es un método que muy simplemente convierte a, bueno, por ejemplo, históricamente, hace cierto tiempo se dejó de llamar informantes a los entrevistados y se les empezó a llamar consultantes. Ese fue como un primer cambio porque el informante es como ya, yo saco la información y la dejo acá. El consultante, hay una relación de diálogo, como en que ya se... Bueno, ha pasado, de hecho yo creo que en mi experiencia, por lo menos en este rubro, no hay tanto trabajo colaborativo que yo conozca, para ser muy honesta. Pero lo que sí sé de lo que he leído es que es prueba y error. Hay gente que se ha enojado mucho por los textos que escribe un investigador bajo el título de la etnografía colaborativa, pero que después al final lo terminó como editando todo. Y, no sé, como que creo que es un tema de prueba y error. Y en el ámbito de la música tradicional en Chile, yo no he visto trabajos así, en verdad. Pero sí tengo que reconocer que el trabajo, o sea, trabajos así me refiero a que se transfiera la autoría al cultor también, en el fondo que se comparta la autoría. Eso es algo que no he visto, pero sí he visto mucha consideración con los participantes de la investigación y de todas maneras una relación mucho más dialogante que se expresa hoy día aquí. O sea, en este mismo encuentro habemos personas de la academia y también muchas personas que practican el folclore. Entonces, o que hacen ambas, también como que se van desdibujando un poco los límites. Yo creo que eso es, o sea, lo que hago yo no lo impulso yo creo que soy parte de algo que está en el aire hoy día, que está sucediendo. Eso. Por allá hay una otra pregunta. Nos dicen que todavía tenemos unos minutitos. Mi pregunta va para, bueno, las cuatro, incluyendo a la Caro. Dentro de sus oficios, vivencias y experiencias, ¿creen ustedes que existe repertorio femenino y repertorio masculino? ¿Cómo lo han percibido en la acción de sus oficios? Sí, mira, quiero como rápidamente comentar porque justamente eso es súper clave para mí. En mí siento que no hay repertorio femenino ni masculino. Sí se plantea así en los textos, en muchos textos, y hay muchos autores que dicen, bueno, en Chile sobre todo, no sé tanto la experiencia de otros países, pero en Chile sí, las cantoras tenían el repertorio femenino y, por ejemplo, los versos eran de hombres, o sea, estaba Rosa Araneda y muchas otras mujeres que escribían, pero no, es como, entonces yo siento que no hay eso, no existe, porque si de repente pusiéramos de repente pusiéramos montones de letras y de cuecas, de versos, de romances y todo, sin autoría, yo creo que nos llevaríamos varias sorpresas. Y eso ha sucedido.
no necesariamente. Yo puedo como mujer escribir desde un lugar masculino también, y los hombres también pueden escribir desde un lugar femenino. Me refiero a que para mí, como persona, yo creo que esos límites no existen y nunca han existido, son construcciones sociales nomás. Entonces, eso hoy día lo estamos diciendo. Para mí siempre ha sido así. Yo creo que nunca tuve problema en cantar una cueca o una tonada que fuera para la Rosita Juana, no sé, o de una mujer, que te amo mujer. O sea, no, y sé que sí hay gente que decía, no, pero es que está, no, porque, o hay que cambiarla para que diga que amo a un hombre, una cosa así, no sé. Entonces, para mí no existe eso. Sí, yo puedo decir que yo fui de las que se criaron en eso, po. Porque mi abuelita, por ejemplo, a mí me cuenta que en los años 40, allá en la zona que es una zona muy rural, de donde somos nosotros, estaba muy marcado el género. Los hombres eran los que cantaban todos los géneros de corte masculino, como el bolero, el romance, el vals, el canto a los poetas. Y las mujeres cantaban la cueca, la tonada, la resbalosa. Entonces estaba muy inconscientemente eso y era la costumbre de que si había que animar una fiesta familiar se llamaba la cantora. Entonces también hay un rol que era y está aún, yo siento, muy definido. Y cuando se definen las cosas se establecen. Yo siento que asimismo como se han hecho investigaciones y se han establecido un montón de cosas que para mí son dañinas, es importante empezar a sacar de nuestro discurso lo que está establecido desde antes porque ya no es así. Me pasa que libro que leo sobre el guitarrón chileno dice que el guitarrón chileno es para acompañar el canto del hombre. Entonces, no, po. Me ha pasado también escuchando, compartimos tantas experiencias, me ha pasado también que he grabado cosas de guitarrón chileno, de entonaciones de canto a los poetas y he escuchado decir, ¿quién es ese guitarronero? Entonces, creo que las cosas establecidas ya no debemos replicarlas en la costumbre. Y me pasa también algo con quienes cantamos. Me pasa lo que decía Dani, que claro, ahora por ejemplo en escenarios de canto a lo poeta de paya o ruedas, siento que hay una justificación muy en el aire de parte de quienes organizan. Porque antiguamente, no sé, por ejemplo, no se invitaba a mujeres payadoras, pero hoy día, si se invita a una payadora es porque la payadora es mujer. Entonces, la idea detrás de invitar a una mujer payadora es que haya una mujer payadora nomás, pues. Entonces, para que digamos, ya, este encuentro va a ser un encuentro paritario, claro. No, pues, yo siento que ese no es el sentido de lo que buscamos. Si yo invitara a la Caro a que payemos juntas, yo la invito porque me gusta como paya, porque las mujeres tienen la misma capacidad para improvisar que los hombres, y que todos en realidad. Entonces yo siento que empezar a abandonar esas prácticas que están muy en el aire y que no se conversan tampoco, es lo que nos puede conducir a lo que queremos en realidad, que es sentirnos bien. Eso. Agregar algo nomás, Picua, que tiene que ver con lo que dijo la Caro, que en el fondo depende de cómo tú veas el repertorio. Yo siento que este repertorio es masculino o es femenino. Yo decido si lo canto o no. Entonces, aunque se diga que es masculino y yo lo encuentre capaz que no es masculino, sino que es femenino, depende de quién lo tome, pienso. De quién lo tome y quién lo quiera tomar y quién lo quiera cantar. Entonces, si hubiera, que no sé, bueno, la Emma dice que había, si hubiera un repertorio femenino y masculino, trataría de transgredir eso mismo. Así que es masculino, lo tomo entonces yo. Es más estimulante
para mí, por lo menos. ¿Sabes qué? Igual ahora me acuerdo de algo que comentábamos con Bernie cuando recién empezamos a escribir y que era desde lo femenino. O sea, yo creo que cuando hablamos de, por ejemplo, un grupo de cueca, el grupo de cueca femenina, es como, no, es un grupo de cueca de mujeres. Somos mujeres que estamos cantando. Si somos femeninas o no, no sabemos. Entonces, ojo con eso también. Cómo esos lenguajes nos están transformando y no lo hemos cuestionado antes. Pero ¿por qué, por ejemplo, no se habla de un grupo de cueca masculino? Siempre se, o sea, el grupo de hombres, un grupo de cueca X. Y las mujeres somos el grupo de cueca femenino. Entonces, como raro. Yo, incluso lo conversamos, me acuerdo, tuvimos como ahí unos diálogos bien potentes, bien interesantes, donde yo le decía a la Beni, pero ¿por qué femenino? O sea, estamos hablando, somos las mujeres. No es algo femenino, porque lo femenino también está presente en otros géneros. Y también, como mencionar, yo creo que es algo que, bueno, si estamos instalando el tema de la perspectiva de género, no se puede dejar de mencionar también que salgamos del femenino masculino. O sea, ahí hay una cosa que yo creo que la tradición ni siquiera se imagina y es algo como quizá muy extraño y muy lejano, pero que nos vamos a empezar a acercar también. Eso. No sé si quieren agregar algo. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos por estar acá. Muchas gracias a... tengo que leer por aquí algo. No lo tengo por acá. Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Musicología, a la Universidad Mayor, a Cristian por haberme invitado y a todos quienes hacen posible este congreso y estas conversaciones, estas instancias tan necesarias para nuestros quehaceres. Gracias. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias a todas. Muy interesante, muy bonito esta postura, que es un proceso nuevo que estamos viviendo como país.